Bueno, prosigo con esta serie sobre ayudar a los muertos. Una cosa que tengo que aclarar después de haber dado la fórmula general es que, claro, yo siempre hablo desde lo que he aprendido a través de mi experiencia. Y mi experiencia es muy específica. Yo nunca he trabajado en la ayuda a los muertos de una manera general. Mi camino no ha tenido nada que ver con el de esto de las médiums que salen en las series de televisión, por ejemplo, o estas que aparecen a veces en los medios de comunicación. Esta gente pues que utiliza la ouija, se comunica con los muertos y no sé qué. No. O sea, yo no he atendido nunca así, digamos, de manera sistemática a cualquier muerto que venga y que me pida ayuda. Mi camino se inició de una manera muy concreta, atendiendo un problema que había en una casa medieval que estaba, vamos a decir, dañada en la energía y en la que había muertos en muy mal estado. Muertos en guerras, en situaciones terribles, muertes en masacres, muertes en asesinatos rituales, cosas muy, muy lúgubres. Esa fue mi iniciación, ese fue mi modo de empezar en esto. En su momento me pareció, bueno, pues qué casualidad, empiezo así, pues porque era la casa de una amiga donde yo fui a pasar unas vacaciones y de repente me encontré con el pastel. Con los años, 21 años después, he comprendido que no fue casual y que el inicio de un camino espiritual siempre tiene que ver con un patrón. Esto lo he aprendido también gracias a seguir a personas que están en la espiritualidad africana. Por ejemplo, pues siguiendo a un sacerdote de estos del culto yoruba, de la religión de Ifá, ¿no? Pues habla mucho de la importancia de la cabeza, es decir, de todo lo que sigue a la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? El momento en el que tú te inicias en algo, ahí se dan una serie de cosas, o sea, ese momento en el que vives una iniciación, digamos, trae una serie de mensajes, trae una serie de situaciones y hay que observarlas muy bien porque, según se dice en esa religión, van a tener una marca, una influencia en el resto de tu camino espiritual. A mí nadie me había explicado esto, por eso yo me he pasado muchos años de mi vida pensando que simplemente, pues mira qué casualidad, mi camino se inició de un modo tan siniestro y tan terrible. De repente fue como entender, decir, espérate, ¿no? Y además entonces eso me dio un sentido, porque claro, fui recordando los otros eventos, ¿no?, de comunicación con muertos, y aunque es cierto que al principio de mi camino, después de la iniciación, por así decirlo, sí que hubo una época que me encontré con muertos, digamos, normales, muertos que andaban por la calle o que andaban por el metro y tal. Luego eso, pues dejó de ser. Mis guías de algún modo solo permiten que se acerquen a mí, bueno, cierto tipo de muertos. Que a veces me sucede, que me llegan otros, ¿vale? Pero quiero decir que tengo como una especialización. O sea, se me preserva o se me encargan casos específicos. Se me preserva para determinado tipo de tareas que otras personas no pueden acometer porque no están en su camino y porque no tienen guías específicos para ello. Entonces yo empecé a hacer esta recapitulación mental, ¿no?, esta revisión de cómo habían sido pues todos los episodios de comunicación con muertos y claro, me di cuenta que esto que decían los de la religión yoruba, los de la religión de Ifá, pues que tenía mucha verdad, por lo menos era aplicable en mi caso. Porque verdaderamente me han llegado un montón de casos, vamos, muy siniestros, dignos de película de terror o de eventos dramáticos y catastróficos. O sea, pues por eso inicié hace un tiempo pues una miniserie aquí, una lista de reproducción sobre almas en estado de catástrofe, porque pues vivir catástrofes, bueno, es algo con lo que me he encontrado, ¿no? Catástrofes en un sentido pues no solo físico sino espiritual. Una catástrofe espiritual, es decir, vivir situaciones muy dramáticas
muy terribles, con mucho mal, que pues para las que no estás preparado, te pillan de sorpresa y bueno, pues luego superar eso o procesar eso después de muerto, pues no es sencillo en absoluto. Entonces yo, gracias a esto de haber leído a este hombre de la religión de Ifá, pues me di cuenta de este patrón. Si no, pues lo tenía ahí delante, estaba ahí delante, pero ni siquiera le había puesto palabras a mi iniciación. O sea, yo sí, ahora hablo mucho de iniciación, pero durante muchos años yo ni siquiera nombraba el primer suceso de mi vida como una iniciación, porque ni siquiera era del todo consciente de que eso era lo que me había sucedido, una iniciación. Es como decir, he vivido mis iniciaciones hasta el momento, hasta hace poco tiempo, las he vivido en la sombra. Sombra en el significado psicológico, es decir, de una manera inconsciente. Los guías me han ido conduciendo hacia pues, unas situaciones en las que determinadas energías sagradas pudieran actuar a través de mí. Yo pues siempre, bueno, esto se me ha preguntado, yo más o menos he dado el permiso, pero nunca he tenido una preparación realizada por una persona física, ni se me ha dicho en ese momento, mira, esto es una iniciación tal y cual, sucederá no sé qué, luego no sé cuántos, o sea, me ha faltado, vamos a decir, la preparación normal que se da a los iniciados en un contexto de una religión o un culto donde esto está explícito, verbalizado, donde las cosas se viven con cuidado y se viven, pues, en fin, pues eso, con un equipo incluso de personas atendiendo a la persona iniciada. Entonces, bueno, como vivo en la parte del mundo que vivo, esto pues se ha hecho como se ha podido. No se ha podido hacer mejor porque no es nada fácil saltar, digamos, tantas carencias, tantos puentes humanos que no han existido, en mi caso. Es decir, los espíritus, los ángeles, como se les quiera llamar, los seres del mundo sagrado, hacen lo que pueden, pero claro, no pueden suplir a los humanos del todo. Tú no puedes estar todos los días escuchando, o sea, para escuchar a los seres del mundo sagrado hay que estar en un estado de conciencia determinado. Y no puedes estar así todo el día escuchando y nada más escuchando, porque entonces dejas de estar en lo que tienes que estar, la vida material de aquí abajo. Entonces, bueno, sobre todo al principio de mi camino, pues claro, el rato de escucha era el que tenía que ser, pero no puedes estar ahí. En fin, que es que te quedarías colgado, por así decirlo, te quedarías colgado más en el otro mundo que en este. Entonces, bueno, es todo un tema y hay muchas razones que explican pues que, por ejemplo, en mi caso, y seguramente en el de más personas, hayan vivido sus iniciaciones en la sombra, es decir, de manera inconsciente o medio inconsciente, y que ni siquiera se hayan dado cuenta de que eso era una iniciación que iba a marcar su vida, en el sentido de que desde entonces lo más importante que les iba a llegar en el caso, por ejemplo, de ayudar a muertos, pues iba a tener que ver con el patrón inicial, con el caso inicial resuelto. Y yo sí, hoy lo puedo decir. O sea, la mayor parte de historias y de cosas que me han llegado, pues han tenido una serie de elementos comunes con mi primera historia inicial. Quiere decir, tiene que ver con muertos en muy mal estado, es decir, no muertos simplemente que se murió mi abuelito y yo qué sé, que quiere hablar con sus descendientes, o que se murió fulanito y no se dio cuenta de que se había muerto. No, quiere decir muertos que han vivido dramas. Luego, son casos que normalmente tienen que ver con la intervención de fuerzas del mal en mayor o menor grado, cosas malas, o sea, asesinatos, crímenes, etcétera, cosas así. No siempre, pero bastantes veces me ha pasado, o sea, me llegan esos muertos. Y luego, pues siempre también suele haber una recurrencia de temas asociados con la maternidad. Niños implicados, familias implicadas, bebés implicados, cosas así. Cosas muy siniestras y muy duras. Bueno, entonces esta es, digamos, mi especialidad. Estas son la clase de muertos que normalmente llegan a mí o que han estado llegando a mí. Aunque luego con los años la cuestión se ha ampliado. Se ha ampliado y, vamos a decir, hay como una especialidad más en general que tengo, que es atender
con prioridad a los muertos que no están siendo atendidos o escuchados en mi parte del mapa y en mi sociedad. Significa los más negados, los más ocultos. Entonces, dentro de todo esto, de esta trayectoria, a partir del año 2020 se me empezó a reclamar que incluyera, que integrara y que empezara a atender a los muertos sin tumba. Los muertos que no han tenido un entierro adecuado, que nadie ha rezado por ellos adecuadamente después de morir. Y ahí pues se desplegaron toda una serie de colectivos diferentes de muertos que nuestra sociedad no está contemplando adecuadamente o que no los ha enterrado adecuadamente, etc. Sin embargo, pues yo me he dado cuenta con el tiempo de que igualmente esto ya estaba también en mi iniciación, en el patrón inicial, el patrón de cabecera, en la cabeza de mi camino, como se diría pues ahí en la religión de Ifá. ¿Por qué? Pues porque aquella primera familia de muertos a la que estuve ayudando y todo eso, bueno, pues tampoco fueron enterrados. Es una situación, bueno, fue una historia muy trágica, muy dramática. Estamos hablando de un crimen que no fue detectado ni resuelto en su tiempo y los cuerpos quedaron escondidos, por así decirlo. Si alguien ha leído mi libro, La sanación de los infiernos, recordará a qué me refiero. Inclusive cuando han llegado a mi conocimiento o a mi puerta espectros de niños sacrificados, por ejemplo, en ritos mágicos y cosas así, pues claro, estamos hablando de niños que tampoco han recibido el debido entierro. Así que al final, pues todo tiene que ver con todo, o sea, no hay nada fuera de coherencia en mi camino. Eso es lo que yo he estado comprendiendo en estos últimos años. Todo tiene una coherencia. Pero ¿eso qué hace? Hace que, bueno, si bien yo me dedico a la ayuda de los muertos o a su escucha, no cojo todos los casos, por así decirlo, no estoy para todos los casos. Mis guías no lo permiten, porque no. O sea, porque es como decir, bueno, si tú empiezas a, qué sé yo, te conviertes en la medium del barrio que atiende a la gente para que hable con sus familiares muertos, no es que ese trabajo esté mal, eso es un trabajo necesario, hay gente que lo tiene que hacer, pero entonces dejas de atender estas otras cosas que muy poca gente puede atender. Y además es que los guías que yo tengo son especiales para eso. O sea, tienen esa capacidad. Entonces, yo me he ido dando cuenta a lo largo de los años, ¿no? Y ya llegó un momento que me llamaba la atención esto, porque había gente que a veces me contactaba y me decía, oye, tú que escuchas a los muertos, se me ha muerto mi madre, se me ha muerto mi abuela, ¿me puedes decir algo? Como, claro, ellos saben que tengo esta faceta nubísica y piensan o interpretan que, bueno, que eso me hace pues ya como la persona adecuada para hablar con sus difuntos. Y yo pues siempre he tomado con mucho respeto estas peticiones y he rezado y he dicho, bueno, si algo me tiene que llegar, que me llegue, pero solo en una ocasión, en mis 21 años, en una ocasión me ha llegado algo para una persona de estas que me hayan pedido ayuda para sus muertos. ¿Por qué? Bueno, en ese caso fue porque realmente era una mujer muy desesperada y bueno, mis guías pensaron que había una enseñanza también para mí, bueno, y se trataba de su difunto marido, había una situación un poco problemática y sí, en esa ocasión se me permitió una comunicación con el alma del difunto marido y se la pude transmitir a la mujer y todo eso. Pero es la única ocasión. En el resto no se ha producido esa comunicación, no porque yo no me haya puesto en disposición, sino porque, como digo, mis guías me mantienen para otros temas. No quieren que yo ejerza esa clase de labor para el común de la gente. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues luego ¿a dónde van, por ejemplo, los más sagrados de no sé dónde? ¿O quién se ocupa de, qué sé yo, los niños que fueron asesinados en tal sitio y que nadie los ha encontrado nunca, pues estos que murieron, qué sé yo. Una historia que tengo contada aquí en el canal, en uno de los vídeos sobre sacrificios infantiles. Tengo un vídeo en la serie sobre almas en catástrofe y todo eso. O serie sobre, ya no me acuerdo cuál de las listas de reproducciones, pero es uno de los primeros vídeos. Pues hablo de unos niños, de unas almas infantiles que me encontré, que habían sido
bueno, infanticidios de hace muchos siglos y que los habían quemado y triturado después en molinos para hacer desaparecer sus restos, quemado en los hornos de cocer pan. Bueno, unas historias súper lúgubres, como de cuento de hadas terrible, de cuento de terror. Pero claro, pues estamos hablando de almas que, o sea, que su crimen, vamos a decir, que lo que padecieron no fue detectado, no hay rastro de esto. No lo vas a encontrar ni investigando en libros, ni buscando tumbas, ni nada. O sea, son cosas muy perdidas. Entonces, bueno, pues es difícil que alguien se fije en estas almas o que las escuche. O sea, hay que estar como muy sintonizado y muy consagrado, en plan ermitaño, para que te llegue esto, para que tus guías te puedan traer esto. Y luego tienes que tener un empaque, una solidez, o sea, porque te va a llegar lo que sintieron esos bebés y te vas a encontrar mal y vas a estar llorando y bueno, y tienes que buscar ayuda para ellos y no es fácil porque no cualquier ayuda sirve. A los bebés no los puedes sermonear, no los vas a arreglar diciendo rezad un Padre Nuestro. Es decir, bueno, hay toda una serie de cosas. Entonces, bueno, pues a mí me tienen en reserva para estas cosas. Que ya, como ya he dicho en otro vídeo, pues no es que me pasen cada día, pero claro, para poder estar cuando se te pide eso, tienes que estar viviendo previamente de una manera adecuada. Vamos a decir que pertenezco a una especie de cuerpos especiales, especializado en no sé qué. No me reclaman cada día, pero tengo que vivir el entrenamiento y tengo que vivir de manera adecuada que cuando se me necesite yo pueda aplicarme a eso. Si yo me profesionalizo o si yo me pongo a disposición de cualquier caso, es como, qué sé yo, has estudiado para cirugía vascular del cerebro y estás atendiendo, qué sé yo, la medicina familiar normal y corriente en el consultorio de tu barrio. No es nada malo, pero es como, en palabras de los seres del mundo sagrado, es una especie de desperdicio, me explico. O sea, desperdicio porque hay muchas otras personas que pueden hacer esa labor, pero expertos en no sé qué, pues vamos, que les cuesta mucho a los propios guías formar y preparar a alguien para que incida en ciertas cosas. Entonces, bueno, pues te mantienen un poco ahí. Entonces, por esa razón, no creo que sea la persona más indicada para enseñar a personas, digamos, normales y corrientes, cómo atender a sus muertos, cómo ayudar a los muertos en general, cómo comunicarse con ellos en general. ¿Por qué? Pues porque mi camino ha sido el que ha sido y no me siento capacitada para enseñar caminos que no he andado. Sí, que claro, que sé algunas generalidades y esas son las que he compartido en el vídeo anterior. Pero más allá de eso, yo qué sé qué puedo decir. Si alguien quiere andar esos caminos, pues tiene que buscar a una persona que los esté caminando. Una persona con edad que ya tenga una experiencia y que se dedique a esa parte específica de los muertos. Lo mío es otra historia. Al mismo tiempo, ¿qué pasa? Pues que de lo que yo he vivido he extraído una serie de enseñanzas y toda una serie de cosas que igualmente es bueno compartir. Es como, bueno, que dice, bueno, el médico cirujano del cerebro que dice, vale, puedo escribir, qué sé yo, un libro de ciencia divulgativa donde explicar en lenguaje de calle para gente de a pie algunas cosas básicas que, aunque salen de mi especialidad, pueden servir al común de los mortales para mejorar sus vidas. Entonces yo, pues esto sí que lo puedo hacer. Es decir, de toda esa hilera de casos y de cosas terribles que me suelen acompañar, pues sí puedo extraer, y extraigo de hecho un conocimiento, una perspectiva de las cosas, y sí que eso lo puedo compartir. O sea, es decir, ¿a quién podría enseñar yo de manera más específica? Bueno, tendría que ser alguien que hubiera sido reclamado por los espíritus, por así decirlo, que hubiera tenido sueños especiales o llamativos con alguna clase de ser sagrado, algún ángel, algún espíritu, alguna cosa, como me pasó a mí. En palabras chamánicas, los espíritus te tienen que haber llamado, tienen que haberte reclamado y tienen que haberte insistido para decir, mira, dedícate a esto. A esa persona, pues sí, yo le puedo compartir más cosas porque está en un proceso que es como el que yo he vivido en principio. Pero luego, pues, más allá de eso,
Bueno, no basta con que te reclamen los espíritus. O sea, mi camino es un camino de compromiso. O sea, yo empecé realizando unos compromisos muy fuertes y de por vida, tanto con Anubis como con Miguel. Con Miguel en primer lugar. El compromiso con Anubis llegó unos cuantos meses después. Pero sí, es un camino comprometido. Entonces, esto es otra cosa específica y lo quiero aclarar. Porque personas reclamadas por los espíritus para trabajar en este camino, las hay bastantes más de lo que se cree. Pero que después digan, vale, sí, lo acepto, hay menos. Y que después digan, vale, sí, lo acepto y además me comprometo, o sea, hago como un acuerdo, una promesa de estar en esto y de estar unida a mis guías, que son tales y cuales, o sea, conociendo el nombre, la identidad de los guías. Decir, vale, me comprometo con ellos, voy a trabajar con ellos. Bueno, ¿sabéis lo que os digo? No he conocido todavía a nadie en la sociedad que me rodea, España siglo XXI. Al día de hoy no he conocido a ninguna persona, o sea, en diálogo de tú a tú, que me haya dicho, sí, yo trabajo con tal y cual guía, me he comprometido con ellos, he hecho tales y cuales acuerdos de trabajar con su energía y hacer tales y cuales cosas y sé que esto es de por vida. Esto es significativo, ¿no? Es decir, soy una rara avis, una rareza. Es muy raro el compromiso. O sea, sí, personas, como digo, que hayan tenido un vislumbre o un tal, creo que el Dios tal está conmigo, creo que el ángel tal está conmigo, sí, pero ¿te has comprometido? O sea, ¿has hecho un compromiso? O sea, ¿has tenido un momento de decir, Dios mío, estoy firmando aquí un acuerdo que va a ser de por vida hasta que me muera y que va a implicar un reajuste de toda mi vida? Va a implicar, vamos, un reordenamiento total. Va a implicar inclusive un sacrificio de muchas cosas. Bueno, pues eso no me he encontrado con personas así. De hecho, sí me he encontrado con muchas personas que caminan en el chamanismo o se inician, pero a veces ni siquiera saben cuáles son sus guías. O sea, hacen sus experiencias, sus viajes, sus historias, pero no te saben decir con qué fuerzas trabajan. No te saben decir qué fuerzas o energías, como dirían los afrodescendientes, qué seres sagrados están en su cabeza, orientando su conciencia. A veces tienen una vaga idea, pero no. No es lo mismo que decir, no, fulanito y menganito, o tal y cual cosa. Están conmigo y ahí están. Pues no. Entonces, claro, eso me convierte en más rareza y significa que parte de lo que yo he vivido, algunas de las enseñanzas, solo serían extrapolables a personas que hubieran vivido el mismo proceso. Porque parte de lo que yo puedo enseñar solo es apto para personas que se hayan comprometido o que estén dispuestas a comprometerse con tales y cuales fuerzas o entidades. Entonces, es así la cosa. Es así la cosa y por eso, pues a veces es complicado saber cómo responder a ciertas preguntas que me hacen, porque todo depende no solo del tipo de muertos de que se trate, sino que también depende de la persona que me lo esté preguntando, de su capacidad, de su disposición, de su historia previa. ¿Me explico? Entonces yo muchas veces no sé cómo es la situación, la persona, o sea, me llegan preguntas y digo, pues si yo qué sé, ¿qué le digo, no? Porque pues no es lo mismo que me lo pregunte, qué sé yo, una de mis hermanas, que sé más o menos por dónde está y en qué sentido me lo está preguntando, que te lo pregunte un desconocido, te escribe un email, te hace una pregunta y dices, y espérate. Entonces yo, bueno, intento siempre decir cosas generales, pero claro, me doy cuenta de que hay personas que luego leen mis libros o escuchan mis vídeos y dicen, bueno, pero esta mujer parece que sabe mucho más, quiero que me cuente más cosas. Claro, sí, parece muy espectacular todo lo que cuento y todo muy así, pero hay que tener en cuenta que todo eso, todas esas vivencias mías, todas sin excepción, excepto la iniciación, que fue, vamos a decir, por sorpresa, todo el resto vienen de un camino con compromiso. Es decir, lo vuelvo a decir para que quede claro. No solamente me habían llamado los espíritus a través de los sueños,
no solamente yo había ido asumiendo poco a poco la idea de que iba a ayudar a los muertos. No solamente atravesé una iniciación en la que sentí un cambio físico real, o sea, una serie de sensaciones, un movimiento de energía intenso, que fue, vamos, innegable, inclusive para las dos amigas que me acompañaban. Es que además, después de esto, unas semanas después se me pidió un compromiso formal con Miguel y yo dije, ok, acepto. Y tuve pues que hacer una serie de cosas, digamos, ritualizadas para expresar ese compromiso y tuve pues toda mi percepción de que mi vida iba a cambiar. O sea, son compromisos sacrificiales en el sentido de que el yo que conoces va a quedar atrás. Y lo sabes. O sea, es una sensación muy fuerte de que vas a morir, en cierto modo. Y lo sabes y lo haces. Lo haces porque sientes que tu alma se tira en plancha, sientes que es lo tuyo y que hay algo muy poderoso en tu interior que quiere ese camino. Que es lo suyo, vamos, que por ahí está lo suyo. Entonces, bueno, desde ese compromiso es que surge todo lo demás. Entonces, no es que a mí me hayan llegado cosas, mira, pues porque yo soy mejor o peor persona, o porque, yo qué sé, porque Dios repartió dones y a mí me puso más en el saco y a otros menos y qué injusto es Dios. No, es un tema de sacrificios y compromisos. Y es un tema de que el camino de cada cual es como es. Dios llama a quien llama y ya está. No a todas las almas las llama igual. O sea, pues no todo el mundo tiene esos sueños, no todo el mundo tiene esos reclamos y eso hay que aceptarlo. El bien de cada uno está en seguir lo que su propia alma es. Luego, además de eso, Dios llama a ciertos caminos, a ciertas almas y luego, pues cada uno responde como responde. Ahí entra nuestra libertad y no todo el mundo quiere comprometerse. Y eso también es un asunto de libertad, yo no lo puedo juzgar desde fuera. Pero bueno, pues lo tengo que decir. Y finalmente, bueno, pues aparte de ver los diferentes estados y caminos de las personas, para saber discernir qué respuesta dar, pues eso, necesito saber cómo está y en qué situación está la persona que me pregunta, y sin saber eso es muy difícil, pero luego además pues eso hay que ver qué clase de muerto está demandando ayuda, si es que la está demandando, y en qué se basa esa persona para sentir que tiene que ayudar a tales y cuales muertos. Entonces, bueno, continuaré en más vídeos porque sobre esto, pues sobre cada tema de los que he mencionado aquí habría más que hablar. Y sobre el tema de las diferentes necesidades de los muertos, pues también. Entonces, bueno, pues lo dicho, seguiré.